Pues familia, ya estamos en la cuarta semana de una serie que en lo personal he disfrutado muchísimo, que se titula Varón Perfecto. Estamos edificando nuestra serie partiendo de este fragmento que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 13, que dice de esta manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este fragmento significa básicamente lo que hemos venido repitiendo por 3 semanas consecutivas. Va a estar aquí en la pantalla. Que Cristo es el modelo de varón perfecto al que nosotros nos debemos alinear. Cristo es nuestro modelo aspiracional. Como Él deberíamos querer ser tú y yo, porque Él, siendo 100% humano como nosotros, fortaleció su naturaleza divina para dominar la humana y así cumplir los propósitos del Padre Celestial. Cristo también es nuestro modelo aspiracional porque siendo 100% humano como nosotros, venció la tentación. Pero nos entiende cuando tú y yo estamos pasando por tentación. Y Él intercede por nosotros. La semana pasada, basándonos en el ejemplo de Jesús, establecimos esto que quiero repetir con ustedes una vez más. El varón que soporta la tentación es bienaventurado. Eso lo hablamos la semana pasada y fuimos contundentes. El día de hoy, para continuar con nuestra serie, vamos a ver un aspecto más del por qué tú y yo deberíamos tratar de imitar a Jesús. Y esta razón es que Él es íntegro. Así se llama la plática del día de hoy, íntegro. Y vamos a empezar revisando el significado de esta palabra. ¿Qué significa íntegro? ¿Tú qué crees que significa íntegro? Pues yo le pregunté a la inteligencia artificial de WhatsApp qué significa íntegro y me respondió esto. La palabra íntegro se refiere a algo o alguien que es completo, entero, sin divisiones o defectos. En un sentido moral, describe a una persona honesta, recta y justa en sus acciones y sus decisiones. No me quise quedar nomás con la definición de la inteligencia artificial de WhatsApp. También le pregunté a la Real Academia Española qué significa íntegro y la respuesta fue que no carece de ninguna de sus partes. No le falta nada, pues. Aplicando a la persona, íntegro es una persona recta, una persona proba, una persona intachable. Ahora, después de considerar estas definiciones, quiero que repasemos de nuevo el texto base de nuestra serie. Fíjate lo que dice Efesios 4:13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, checa aquí, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús es entonces nuestro modelo aspiracional porque Él es el varón perfecto. La palabra griega que se traduce perfecto, aquí donde lo acabamos de leer, es esta que va a salir en la pantalla, teleios, que podría traducirse como completo, como cuando se completa un trabajo que ibas desarrollando, completo, como cuando se llega a la medida de crecimiento que se había fijado, completo, como cuando se llega a estar mentalmente completo o moralmente maduro, completo. Teleios se refiere a ser maduro, a estar completo, a alcanzar madurez. ¿Qué es eso, familia? Eso es ser íntegro. Jesús es íntegro. Por otro lado, la palabra griega que se traduce plenitud en este pasaje es pléroma, que también podría traducirse como rellenar algo hasta el tope, como cuando tienes un tambo, un barril con agua y lo vas rellenando hasta el tope.
Abundancia también podría traducirse pleroma, lleno, pleno, cumplimiento, etcétera. ¿Qué es eso? Eso es ser íntegro. Entonces estas dos palabras, perfecto y plenitud, nos dan a entender que Jesús es el varón perfecto porque está completo en todas las áreas, porque no carece de nada, porque dio la medida en todas las especificaciones, porque nada le hace falta. ¿Qué es eso? Eso es ser íntegro. Jesús es íntegro porque no le falta nada en ninguna área y por eso se vuelve nuestro modelo aspiracional. Ahora, meditando en esto, se me vino a la mente una descripción que el evangelista Lucas hizo de Jesús. Fíjate lo que dice Lucas 2:52. Dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Estas palabras corresponden a Jesús cuando él tenía 12 años de edad. Obviamente a esa edad él estaba en su pleno desarrollo hacia la madurez. Por eso dice Jesús crecía o Jesús estaba creciendo, Jesús se estaba desarrollando. En el judaísmo, los niños eran considerados como responsables de sus actos y estaban obligados a cumplir todos los preceptos del judaísmo precisamente a partir de los 12 años de edad. Entonces las palabras de Lucas que acabamos de leer nos hablan de que Jesús estaba en un proceso de crecimiento integral, que Jesús estaba desarrollándose en todas las áreas. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Jesús estaba desarrollando en todos los aspectos del ser humano: físico, mental, espiritual y social, para que no le faltara nada, para que llegara a estar completo, para que llegara a ser íntegro y para que así se volviera tu modelo y mi modelo aspiracional. Ahora quiero que revisemos estos 4 aspectos que se mencionan sobre Jesús. Cuando dice que Jesús crecía en sabiduría, la palabra griega que se traduce sabiduría es sofía, que podría traducirse como sabiduría o ser sabio. Esto nos da a entender que Jesús estaba en pleno desarrollo intelectual. Jesús se estaba desarrollando intelectualmente. Cuando se dice que Jesús crecía en estatura, la palabra griega que se traduce estatura es geliquía, que tiene que ver con su desarrollo físico. Obviamente a los 12 años de edad un hombre está apenas en pleno desarrollo. Esto nos habla que Jesús estaba en un desarrollo físico, pero nos da a entender el área del cuerpo, del físico, de la salud. Cuando dice que Jesús crecía en gracia para con Dios, la palabra griega que se traduce gracia es charis, que podría traducirse como gracia, pero también se podría traducir como influencia divina, gozo, aprobación, mérito para con Dios. En otras palabras, esto alude a la relación que Jesús tenía con el Padre Celestial. Podríamos decir que Jesús estaba creciendo espiritualmente hablando. Estaba fortaleciendo esa parte espiritual en él, su relación con el Padre Celestial. Cuando dice que Jesús crecía en gracia para con los hombres, la palabra griega hombres es anthropos, que podría traducirse como gente, humano, hombre, varón. Esto nos habla de que Jesús no nada más estaba creciendo en su relación con Dios, sino que Jesús también estaba creciendo socialmente hablando. Jesús tenía una gracia especial para relacionarse con las personas, para desenvolverse entre la gente. Todo esto nos enseña, familia, que a los 12 años de edad Jesús estaba en proceso y en pleno desarrollo de todas las áreas de su vida hasta llegar a la plenitud, hasta llegar a la perfección, hasta llegar a estar completo, hasta llegar a ser íntegro.
Obviamente estamos analizando esto desde la naturaleza humana de Jesús. Porque Dios no crece, no madura, no se desarrolla. Dios es Dios y siempre ha estado del mismo estado como es. Pero en la naturaleza humana, Jesús no nació en plenitud. Jesús nació siendo un bebé que necesitaba crecer, desarrollarse, hasta llegar a la plenitud. Y la alcanzó para estar listo para ir a la cruz y morir por ti y morir por mí. Y representarnos en ese sacrificio para que tú y yo pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Y mientras él iba creciendo, fue tentado para entenderte a ti, para entenderme a mí, para compadecerse de nuestras debilidades. Pero él llegó a la plenitud. De todo esto, familia, aprendemos una verdad que considero demasiado importante para cada uno de nosotros. Y es la siguiente: ser íntegros es el resultado de un proceso de madurez en el que todo hombre se debe aventurar. Lo voy a repetir. Ser íntegros es el resultado de un proceso de madurez en el que todo hombre se debe aventurar. Voy a contar 3 y tú me lo dices bien fuerte. 1, 2, 3. Ser íntegros es el resultado de un proceso de madurez en el que todo hombre se debe aventurar. Es la verdad. Y ante esta declaración surge una pregunta que es natural y que es obvia. ¿Cómo podemos llegar a ser íntegros? Porque ya entendimos que es un proceso en el que nos tenemos que aventurar, pero ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que deberíamos hacer para llegar a ser íntegros? Tengo 3 respuestas para ti el día de hoy. Número 1, si queremos llegar a ser íntegros y completos, debemos considerar todas las áreas. Todas las áreas. Señores, considerar todas las áreas significa que debemos desarrollar la conciencia de que todas estas áreas están allí y por lo tanto las debemos atender. La palabra clave aquí es conciencia. Tenemos que tener conciencia de todas las áreas. Lo que pasa es que a veces vivimos poniendo todo nuestro enfoque a ciertas áreas de la vida, pero desatendemos por completo las otras áreas de la vida como si no existieran. Porque nos hace falta la conciencia de esas otras áreas de la vida. El versículo de Lucas que revisamos hace un momento menciona las 4 áreas del desarrollo humano en las que Jesús estaba trabajando, en las que él se estaba desarrollando. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría intelectualmente, en estatura físicamente, en gracia para con Dios espiritualmente, en gracia para con los hombres socialmente. Este fragmento nos da a entender que Jesús estaba consciente de las 4 áreas en las que tenía que crecer. Al parecer, ninguna de estas áreas para Jesús se quedó en el olvido o en el descuido. Por esa razón es que Jesús pudo llegar a la plenitud en todas las áreas porque estuvo consciente de todas las áreas. Nuestro problema a veces, señores, es que ponemos toda nuestra atención a una o máximo 2 áreas de la vida, pero descuidamos las demás. Y nunca llegamos a ser íntegros porque en algo no estamos completos, porque algo nos hace falta. O somos muy fuertes intelectualmente, pero muy frágiles espiritualmente, por ejemplo. O somos muy fuertes físicamente, pero somos muy débiles en cuanto a nuestras relaciones sociales. O a lo mejor tu relación con Dios está muy bien. Le agradeces, le pides, lo buscas, te encomiendas a Él, te congregas. Pero tu relación con las personas que te rodean está deficiente y frágil. Tu relación con tu esposa no es buena. Tu relación con tus hijos está fracturada.
¿O constantemente está dañada tu relación con la gente que te rodea? Siempre hay alguien en tu lista con quien estás enojado o con quien tienes una situación por ahí guardada, acumulada. Estás deficiente en esa área. ¿Y sabes qué? No deberíamos quedarnos así. Deberíamos considerar todas las áreas de la vida para llegar a ser íntegros. O a lo mejor le pegas machín al gimnasio y eres muy bueno para los deportes, excelente en el básquetbol o en el fútbol o en el béisbol, o vas al gimnasio y levantas pesas, impresionante. Estás edificando un cuerpo sano, pero en las otras áreas de tu vida estás fracasando gachísimo, porque no consideras esas otras áreas de tu vida con el mismo nivel de importancia con el que consideras tu salud. ¿Has conocido hombres acá que están bien fuertotes acá, pero están bien mensos? Están desarrollando su área física, pero no están desarrollando su intelecto. Hay gente así, fuertes físicamente, débiles intelectualmente, débiles espiritualmente, débiles socialmente. Tú y yo vamos a llegar a ser íntegros cuando consideremos que todas las áreas de la vida importan. Tu relación con Dios importa. Tu relación con las personas que te rodean importa. Tu desarrollo intelectual importa. Pero también tu desarrollo físico importa. Yo no ando muy bien en el área del desarrollo físico, tengo que echarle ganas por ahí. Tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer cosas importantes para mejorar en esa área. Dios me estuvo hablando a mí a la hora de estar revisando este mensaje. No está bien que tú y yo no estemos bien físicamente. Porque si nos enfermamos, vamos a ser un problema para nuestra esposa, vamos a ser un problema para nuestros hijos. Si nos enfermamos, se va a obstaculizar el proyecto que Dios tiene en tu vida y en la mía. No está bien que no estés bien físicamente, pero tampoco está bien que no estés bien espiritualmente, y así sucesivamente en todas las áreas. Señores, todo importa. En otras áreas también. Hay hombres que son muy buenos para trabajar, pero también hay que ser muy buenos en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Todas las áreas de la vida importan. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que las tratas como si no existieran? Una buena pregunta para ti. Entonces, si nosotros queremos llegar a ser íntegros, necesitamos considerar todas las áreas. Número 2. ¿Cómo podemos llegar a ser íntegros? En segundo lugar, atiende todas las áreas. Miren, señores, una cosa es considerar todas las áreas y tener conciencia de que ahí están, pero otra cosa muy distinta es atender esas áreas. Es como cuando tú platicas con alguien y le llamas la atención sobre algún asunto y luego te contesta, sí, ya sé que estoy mal. O sea que está consciente, pero no está atendiendo esa área. Atender todas las áreas implica ser intencionales para desarrollar cada área en particular. Fíjate lo que dice de Jesús. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. La palabra griega que se traduce crecía es procopto y se podría traducir también como ir sobresaliendo. Y Jesús iba sobresaliendo en todas estas áreas. Procopto también se podría traducir empujar hacia adelante, impulsar hacia adelante como golpeando. Procopto también se podría traducir avanzar, aventajar. Jesús iba aventajando. Procopto se podía traducir como conducir, crecer, ir hacia adelante, avanzar. Entonces lo que este versículo dice es que Jesús estaba en crecimiento, que Jesús estaba en pleno desarrollo de todas las áreas antes mencionadas.
Esto nos enseña que Jesús estaba atendiendo de manera intencional cada uno de estos aspectos de la vida humana: intelectual, espiritual, social y físico. Porque, señores, atender todas las áreas importa. Atender todas las áreas implica que fortaleces tus áreas débiles y mantienes tus áreas fuertes. Este mensaje no busca que dejes de ir al gimnasio para que te pongas a orar. Este mensaje tampoco busca que dejes de orar para que te vayas al gimnasio. No, señores, no se trata de fortalecer tus áreas débiles descuidando tus áreas fuertes. De lo que se trata más bien es de que sigas siendo fuerte en lo que eres fuerte, pero que con intencionalidad empieces a atender las áreas donde eres débil. Familia, no necesitamos llegar a un momento crítico para empezar a atender las áreas débiles de nuestra vida. No necesitamos llegar a un conflicto matrimonial o familiar grave para empezar a atender esa relación con tu esposa o con tus hijos. No necesitas llegar al punto de estar en terapia intensiva sin que se sepa qué va a pasar contigo mañana al amanecer, para que empieces a poner atención a tu cuerpo, para atender tu salud. Necesitamos empezar a atender las áreas débiles que tenemos sin descuidar las fuertes. La idea es ser intencionales en atender todas las áreas y vivir una vida cristiana saludable e integral. Bien con Dios, bien con los demás, bien contigo mismo, física, emocional, mentalmente. De eso se trata, familia. Hay que estar conscientes de todas las áreas. Hay que atender todas las áreas. Y por último, la pregunta que estamos tratando de contestar es: ¿cómo podemos llegar a ser íntegros? La última respuesta es esta: inicia el proceso y mantente en él. Familia, integridad no es como que tú despiertas en la mañana siguiente y, ay, no manches, ya soy íntegro. No. Llegar a la integridad es un proceso que tenemos que iniciar. Cuando tú y yo consideramos a Jesús, generalmente lo vemos perfecto, como un producto terminado, porque lo es. Él es el varón perfecto al que nosotros debemos aspirar a ser. El problema de verlo así es que nos hace sentirlo distante, lejos, imposible de alcanzar. Y ciertamente nunca vamos a llegar a ser como Jesús plenamente, por lo menos en lo individual. Pero cuando tú y yo consideramos todos los elementos que estamos estudiando el día de hoy, podemos notar que Jesús llegó a la plenitud, no nació así. Cuando Jesús nació como un bebé que se tenía que desarrollar y crecer, que necesitaba cuidado de sus padres, educación, formación. Cuando Jesús cumplió 12 años, ya lo vemos en un proceso de empuje, de desarrollo, poniendo atención a todas las áreas de su vida. Pero luego, cuando llegamos a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, él ya presenta a Jesús como el varón perfecto, el que completó el proceso, el que llegó a ser íntegro, completo, maduro, pleno, cabal. Pero desde la perspectiva de la naturaleza humana no nació así, llegó a serlo. Insisto, no nació así, llegó a serlo. Precisamente por eso, porque no nació así, sino que llegó a serlo, el apóstol Pablo nos está desafiando a que tú y yo también lleguemos a hacerlo. Fíjate cómo lo plantea Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando Pablo dice hasta que todos lleguemos,
Esta declaración da a entender un proceso en el que todos deberíamos estar para que todos pudiéramos llegar. Es un proceso en el que se supone que un día vamos a llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahorita no estamos allí, pero se supone que para allá vamos. En la mente del apóstol Pablo, todos deberíamos estar en la aventura de querer ser más como Cristo. En la mente del apóstol Pablo, él está pensando que todos deberíamos estar en la aventura de querer llegar a ser íntegros como Cristo lo es. Cada uno está en su propio momento de la jornada de crecimiento. Cada uno está con algunas áreas fuertes y otras débiles. Tú y yo podemos voltear y ver cómo van los otros para inspirarnos en ellos, en su matrimonio, en su relación con sus hijos, en cómo atiende su salud, en su vida espiritual, en su crecimiento intelectual. No deberíamos compararnos con ellos porque nos podríamos frustrar, porque cada quien está en su propia jornada. Pero nuestro modelo es Cristo. No solo porque Él es el varón perfecto, sino porque logró llegar a serlo. Porque en su momento atendió todas las áreas con intencionalidad. Porque fortaleció su naturaleza divina para dominar la humana. Porque venció la tentación. Todo eso lo vuelve un modelo aspiracional. Familia, señores, esta plática no sirve para nada si tú y yo no ponemos en práctica este último apartado. Inicia el proceso y mantente en él. Cómprate un libro y empieza a leer. Establece un horario para que busques a Dios, para que te acerques a Él, para que leas su palabra. Determínate a empezarte a relacionar con las personas aquí en la congregación. Haz amigos. Inicia tu desarrollo espiritual y mantente en él. Inicia tu desarrollo social y mantente en él. Inicia tu desarrollo intelectual y mantente en él. Determínate a empezar a atender tu cuerpo, tu salud y mantente en él. La clave es inicia ya. Inicia esta semana. Inicia hoy. Puedes empezar hoy. No te acuestes sin haber pasado un momento con Dios, al menos. O no te vayas mañana a trabajar sin haber estado un momento con Dios, al menos. Inicia hoy. Yo quiero lanzar una nota para los padres. A ver, papás y mamás, levanten su mano, salúdenme. Papás y mamás, gracias. Les digo esto, familia querida, a veces tú y yo ponemos todo nuestro énfasis en que nuestros hijos estudien, hagan deporte, vayan al karate, al gimnasio, al básquetbol. Y ¿sabes qué? Eso no es malo, para nada es malo. Lo malo es que generalmente las otras áreas no les ponemos atención. No somos igualmente intencionales para que vaya a la escuela como para que desarrollen su espiritualidad o como para que aprendan a controlar sus emociones. Y el punto es este, familia querida. Tener una profesión y una preparación intelectual te va a servir para hacer dinero. Pero hay mucha gente con dinero y con vidas espirituales miserables, sumidos en las peores adicciones, en las peores depresiones y ansiedad, con dinero pero fracasando en sus matrimonios, con dinero pero con familias quebradas, porque crecieron pensando que lo importante era terminar su carrera y practicar algún deporte, pero no le pusieron atención a las otras áreas de su vida. No están completos, no son íntegros. Y sabes que cuando tú y yo no somos íntegros, alguien a nuestro alrededor va a pagar las consecuencias, va a sufrir los daños. Entonces, como padres,
Debemos poner atención en el desarrollo de todas las áreas de la vida de nuestros hijos. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Esta palabra tuya que nos afirma, esta palabra tuya que nos establece, esta palabra tuya que nos dirige, que nos da rumbo. Gracias. Yo te quiero pedir, Señor, que esta palabra inquiete nuestros corazones y nos impulse para no quedarnos así como hemos vivido toda la vida, sino que empecemos a poner atención y a desarrollar conciencia de todas las otras áreas de la vida. Ayúdanos a crecer en eso, a empezar ya, para gloria de tu nombre. Pero Señor, no podemos solos. Y sería un grave error pensar que todo esto lo vamos a lograr solos nosotros. Te necesitamos a ti. Necesitamos tu ayuda, porque nosotros somos incapaces. Familia querida, ahí donde estás, levanta tus dos manos en alto, lo más alto que puedas, y dile: Señor, yo te necesito porque solo no puedo. Me cuesta mucho trabajo relacionarme con los demás. Ayúdame, que sea tu obra en mi vida. Estoy frágil espiritualmente. Ayúdame, enamórame, llámame para acercarme a ti. Señor, ayúdame, dame el dominio propio para empezar a atender esas otras áreas de mi vida, la intelectual y la física, que tal vez estoy descuidando. Y Padre Santo, yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí congregados, que tu gracia y tu favor los afirmen, los establezcan, que tu palabra los desafíe y los rete a tomar acciones específicas a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén.